Buenas tardes, bienvenidos a este panel dentro del marco del primer Congreso Nacional de Cine. Este panel se titula La propiedad intelectual en la industria del cine. Como ustedes saben, una de las principales áreas de protección es la de los derechos de autor. Y en las películas, al tener un peso tan importante, la propiedad intelectual, es necesario que todos conozcan el marco jurídico sobre el cual pueden trabajar sus proyectos, así como también las experiencias de algunos cineastas en cuanto a los trabajos que realizan en sus diferentes áreas relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Tenemos esta tarde como primer panelista a don Rolando Díaz, productor, guionista, director y profesor de cine de nacionalidad cubano-española. Ha dirigido 8 largometrajes, 17 cortometrajes, un mediometraje y 72 ediciones del noticiero y CAIC latinoamericano, reconocidos todos por la UNESCO en la lista de Memorias del Mundo. Su obra ha recibido premios y reconocimientos y ha recorrido los festivales de Berlín, Toronto, Sarajevo, La Habana, Los Ángeles y Nueva York, entre otros. Es guionista de todas las películas que ha dirigido y además tiene una larga experiencia como profesor, co-guionista y script doctor. Como les decía, don Rolando nos va a estar hablando sobre su experiencia como guionista con el derecho de autor. Bienvenido, don Rolando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los panelistas que me acompañan. Realmente agradezco mucho a DG Cine que haya contado conmigo para contar alguna experiencia mía en esta larga vida que llevo en el cine. Me hubiera gustado hablar de otro tema que no fuera derecho de autoría. Hay otros temas que me son mucho más afines, pero sí conozco el asunto del derecho de autor. Por lo tanto, como no soy un técnico especializado, sino un escritor de guiones y un director de cine y una persona que ha producido películas también, les voy a contar anécdotas de cómo ha sido mi experiencia con este tema. En mi memoria emocional, mi primer choque con el derecho de autor, o con la no comprensión de lo que era el derecho, surge en una época en que el derecho prácticamente no tenía ninguna fuerza, ¿no? Se podría decir que no existía para los autores cinematográficos. Pero fue este cuento que les hago. Yo dirigí en el año 1985 una película sobre béisbol. Ahí estamos hermanados, ¿no? Los dominicanos y los cubanos. Hice una película de ficción con actores y estas cosas sobre una historia de béisbol. Y bueno, se acabó. La dirigí, colaboré en el guión con un novelista, con un escritor que hacía su tercera historia. Y perfecto, la estrenamos, se llevó para aquí, para allá. En Cuba, como ustedes saben, se trabaja todavía hoy. Ahora hay algún cine independiente, pero le hablo de los años 80, en que era evidentísimo que todo se producía por el Estado, por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Yo era un director que trabajaba para esa gran productora que era el Estado cubano, que hacía el cine, el ICAIC, conocido como ICAIC, que algunos de ustedes, los que han estado en San Antonio, lo conocen. Un buen día pasó, la película se estrenó, fue por ahí por allá, yo estaba en mi casa y me echan una revista por correo. Y cuando cojo la revista estaba en japonés y la portada de la revista era el cartel de mi película. Era el actor de Bateador. Abro aquello, abro y veo en la página central dedicada a una cantidad de fotos y todas las letras en los caracteres nipones, ¿no? Y digo yo, coño, ¿esto qué cosa es? No entiendo nada y no sé por qué me ha llegado esto a mí. Y voy al Instituto del Cine. En el Instituto del Cine me dicen, ¿cómo te llegó a ti la revista esta? Si esta revista era para el instituto, para nosotros que producimos esto. No sé por qué te llegó a ti la revista. Dije, bueno, sería que estaba en mi dirección personal, por alguna parte, y me llegó la revista. Me dijeron, no, seguro fue una confusión. Y digo, ¿pero por qué me llega? Me dicen, ¿tú no sabías nada? Digo, ¿de qué? Dice, no, es que le hicimos una venta a Japón buenísima. Digo yo, ¿cómo? ¿Le hicieron una venta a Japón buenísima? Sí, muy buena, muy buena. Voy a la distribuidora, habla ahí que ahí te van a contar. Fui a la distribuidora para no cansarlos mucho, me encontré con el amigo de los vendedores y me dijo, sí, muchacho, no te habíamos dicho nada, tú no sabías nada. Digo, yo no sabía nada. No, Japón, primera vez que nos compra una película de ficción así, porque tú sabes, nos agarramos también que le encanta el béisbol, es el deporte nacional. Y yo me fui de ahí contentísimo. Me fui moralmente contentísimo. Llegué a mi casa y me puse a pensar y dije, coño, qué interesante sería que Elichi Diego, el novelista que escribió el guión en el que yo colaboré, y yo que dirigí esta película y le damos y trabajamos con actores,
tuviéramos algún tipo de derecho sobre esto, pero no, me doy cuenta que no, que la tiene el instituto. Yo no soy nada, soy un simple director de cine que ni siquiera habían tenido la cortesía, hablando de este suceso en sí, de llamarme y decirme, mira, pasó esto moralmente para que te sientas feliz y esta historia. Fue la confusión de la revista. Pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Yo me sentí que no, que algo raro pasaba, pero que a mí no me tocaba. Simplemente me dieron la buena noticia que había venido mucho dinero y yo me sentí feliz por colaborar al Instituto de Cine en el que yo trabajaba. Con el paso del tiempo tuve la tremenda suerte de que me invitaran en un viaje a Madrid que hice con Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea, para los más cercanos a él, Titón, muchos de ustedes que les gusta el cine lo van a conocer, porque al margen de ser un director de cine cubano, es para muchos el director de cine iberoamericano, después de Buñuel, más importante que ha existido. Y si no, está por ahí. Los que quieran pelearlo un poco con algunos nombres, está entre los 5 primeros directores de cine de habla hispana en el mundo. Yo pertenecía al grupo de creación de Titón en el año 1990 y nos invitan a Madrid a un evento donde nos iban a hacer a todos los cubanos miembros de la Sociedad General de Autores de España, de la SGAE. Yo no tenía demasiada idea de lo que eso significaba, pero nos llevaron allí, nos atendieron súper bien y dijeron, bueno, ustedes por ser cubanos no le vamos a cobrar nada, vaya, nada, ni siquiera llenar una planilla porque están allá y vamos a ayudar y vamos a hacer esto y lo otro. ¿En qué momento? Llenamos todas las planillas que hay ahí y nos empezamos a enterar mínimamente y yo me empecé a dar cuenta de la sociedad. Se había fundado en el año 1989, la Sociedad General de Autores y Editores de España, y me doy cuenta que evidentemente todo lo que estaba inspirando el movimiento era que los cineastas tenemos un derecho de autoría y que esos derechos de autoría había una institución que surgía con mucha fuerza que le iba a decir a todo el que adquiría tu película, a donde quiera que fuera ese dinero, tenía que empezar a repartir ese dinero entre las personas que habían sacado de su cabecita una idea para poderla plasmar en una película, pero también de las personas que la habían dirigido o que la habían producido. Ahí tuve un caso posterior después con Ejeda, ¿no? Y recibí esa buena noticia, llenamos todas las planillas, nos fuimos. Lo primero que dije fue, bueno, ahora me salvé porque me van a pagar lo de Japón, me van a pagar lo de Colombia que vendieron a tal lado, me van a dar. La primera película mía había sido una comedia que le había ido bastante bien y dije, perfecto, me voy a hacer de dinero. Yo ya no tengo que dirigir más cine. Y lo primero que me dijeron, no había derecho retroactivo. La hora tuya, lo que hiciste antes, te exprimieron la cabecita. Dije, niño, pero qué crimen, qué cosa más horrible. Si ya eso se me ocurrió por una sola vez. No, pero no te preocupes, porque las ventas que se logren hacer de ahora en adelante sí las tendrán que pagar y te llegarán. Sinceramente recuerdo como una de las cosas más gratas de mi vida, quería hablar en tanto autor, ¿no? Cuando terminó eso, regresamos a Cuba y un buen día, nosotros éramos privilegiados cubanos en ese momento por la cosa del cine y aquello habíamos ido a oír unas cuentecitas en España, unas cuentas de banco ahí. En Cuba cuando eso no se movía el dólar ni nada de eso. Ni siquiera el CUC, como es ahora, ¿no? No se movía ningún tipo de moneda que no fuera el peso cubano. Pero de pronto me comunican y me llaman un amigo y me empieza a entrar dinerito en la cuenta. ¿Y este dinerito de dónde viene? No, este dinero lo mandaron de Bulgaria. Recuerdo, el primer dinero que me entró venía de Bulgaria. Oye, qué raro, de Bulgaria. Me ha entrado un dinero ahí por una historia que escribí, una historia posterior, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a formalizar este proceso de entrada de recursos por dirigir, escribir, coescribir, que ya tenía que ver con un tema de contrato, ¿no? Del contrato que se hacía con el co-guionista, las partes de cada uno que aportaban al proyecto, y también tenía que ver con la dirección, en este caso, ¿no? La película que yo no había escrito, la que no había dirigido, y también con lo que había producido. Ahí empezó a aparecer la figura de Ejeda. Pero la figura de Ejeda para mí apareció ya estando en España. Esto tuvo una evolución, yo empecé a hacer otros proyectos, me nominaron a los Goya en una cosa que hice, y al final, bueno, me establecí en España, me ofrecieron trabajo, me establecí allá, y mi compañía, que fundé con un cineasta español, pasó a ser miembro de Ejeda, que entonces se ocupaba de los derechos de producción. Es decir, ya los derechos podían ser de dirección
de escritura de guión y de producción. Y empezó eso a fluir de una manera que realmente siempre me pareció que era tremendamente justa, porque las ideas que uno podía generar, las ideas auténticas, o incluso historias de adaptación, o historias que tenían que ver con una vivencia personal que se le ocurría a alguien por una sola vez, y que tenían un resultado económico que, si lo tenían, por pequeño que fuera, te correspondiera una parte. Si tu película se vendía en 5 países, bueno, pues de esos 5 países, de la exhibición, ya con los especialistas y con la sociedad, buscando con sus abogados y con sus reglas, estaban en la obligación de soltar un % determinado de lo que te habías hecho, que ingresara a tu cuenta y tú pudieras recibir una remuneración adicional. Tantas veces como tu película fuera vendida. ¿Ok? Recuerdo que después, ya más o menos me enteré, nunca me hice un especialista, siempre averiguaba, cuando se demoraba en entrar con una cuenta llamaba, alejada de ver qué estaba pasando. Me aconsejaban, eso sí lo recuerdo mucho, siempre, si te enteras de cualquier tipo de exhibición que haya, de cualquier cosa que suceda, siempre notifícala, porque eso también es bueno si nosotros podemos tener una información, una constancia de que esa película sigue exhibida en cualquier parte y bajo cualquier condición. ¿Ok? Que tenga que ver con un fee, con un pago o con el cobro por exhibir la película. Ok. Pasó el tiempo, pasó un águila por el mar, y en un tiempo que estuve en una breve residencia en Estados Unidos, rodeé una película independiente en Estados Unidos. Los cubanos tenemos una particularidad, y entonces hago esta anécdota ahora que tiene que ver otra vez con el tema de Cuba. Esa película la rodé en Miami, y la particularidad es que, como no existían relaciones entre Cuba y Estados Unidos en aquel momento, esa película la rodé en el año 2006, los norteamericanos no pagaban ningún derecho por nada que tuviera que ver con Cuba. Los norteamericanos de los que hablo son los cubanos que están establecidos en Miami, que distribuyen y exhiben el cine nacional. No tenían ninguna obligación con los autores de ese cine, ni desde el punto de vista del guión, ni desde el punto de vista de la película en concreto, ni con los productores, ni con nadie. Porque también Cuba exhibía el cine norteamericano, que le llegaba por cualquier vía, no sujeto a ninguna ley. Y se exhibían todas las películas, incluso antes de estrenarse en determinadas salas en muchos países. Yo vi muchos cines norteamericanos en la televisión cubana. Por ejemplo, vi en un cine porque cayó una copia que llegaba, tú no sabías cómo, de Panamá, de un buen amigo que había sacado una copia en positivo. De Panamá llegaba, boom, y se veía. O Francis Ford Coppola iba a la escuela de cine y regalaba una copia de él. Decía, me recogen esta copia, cópienla y pónganla, porque no había problema con los derechos. Entonces yo dije, como yo defiendo los derechos de cercanía en Miami. Y le cierro con una anécdota que tiene que ver con este sentimiento de lo que, cómo el creador se enfrenta a su obra, ¿no? Me enteré, hablé primero con, tengo entendido que aquí pasó una cosa parecida con los que vendían los DVD en los semáforos y esas cosas. Primero hablé con el jefe de la mafia, con el jefe que hacía, llevaba este tipo de cosas, y le dije, mira, te voy a decir una cosa, la película que tú vas a ver es de temática cubana, pero es española, y Cuba no tiene nada que ver con esa película. Es una película que yo produje desde España, por lo tanto, no te conviene moverla, porque si la mueves, te voy a caer arriba. Y voy a utilizar todos los mecanismos de la Sociedad de Autor y todo el mundo, toda la legalidad para que tú no puedas distribuirla. Entonces me dijo, no, olvídate, no la voy a distribuir. Le dije, no, te lo digo para que tú sepas que la película no es cubana, porque como la temática es cubana, tiene actores cubanos, pero la produje lo hice con una productora española. Bien, él no hizo nada, pasó un tiempo, y como a los 3 semanas de estar en cine, 4 sí, estando todavía exhibiéndose en cine, me llaman que había una copia en una tienda de la película. Y yo fui directamente a la tienda, no se me olvida, y la compré. La habían copiado. En esa época que filmaban, que salían cabezas de la gente en las películas y eso, la rodaban de las pantallas. Era una época, todo era muy precario, pero como existe un mercado alternativo del cine cubano en Miami, esa historia por la inmigración y el deseo de ver otras cosas de tu país, del país que tú viviste una buena parte de tu vida, pues se la habían robado de esa manera. Recuerdo que la compré y el hombre me la vendió. Parecía un juego de niños. Y cuando me vendió y me dio la copia, le dije, yo soy el director de esta película, el guionista de esta película y el productor de esta película.
¿Qué tú vas a hacer ahora? El hombre se quedó, no, vaya, eso no lo olvidaré, nunca lo olvidaré. El hombre se quedó como una caja de talco. Se quedó blanco, lívido, del miedo que le entró. Y le dije, mira, esto que tú estás haciendo es ilegal. Si te denuncio, van a acabar contigo. Van a acabar, no, entonces me metió un cuento, no. Eso me lo dio una persona que distribuye, me empezó a contar 1000 historias. A mí realmente después soy una persona de que voy a hacer, me dio pena con aquel hombre y dije, mira, retira todas las copias y dime quién te la dio y vamos a acabar con esto para que no me sigan robando la historia. Al final esa anécdota quedó así, cuando hay alguien que quiere decir que me estoy pasando, esa anécdota quedó así y al final no pasó nada. Yo no le hice al hombre, al final pude recuperar, esgrimir mi derecho, exigir en España los derechos de la película que se había exhibido normalmente. Simplemente, como dije al principio, quería hacer anécdotas porque para mí el derecho de autor significa, valga la redundancia, un derecho inalienable, por otra parte, que me ha dado muchísima felicidad, muchas buenas noticias en la vida y del que recibo estas anécdotas. Todavía hoy en día me preocupo siempre por averiguar dónde tengo los chelitos de la última película en la que pude colaborar, trabajar o hacer un guión. Simplemente eso es lo que quería contarles y ahora dejo a los especialistas que ahonden en los temas que ellos sí conocen de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don Rolando, por contarnos su maravillosa experiencia de una forma tan particular de cómo ha sido su evolución en el tema de la protección de sus derechos de autor con las obras que usted ha creado. Ahora vamos a tener con nosotros a la señora Laura Castellanos, abogada con una maestría en Ciencia Política para el Desarrollo, un LLM con honores de la Northwestern University, un curso de posgrado en Propiedad Intelectual por la Universidad de Buenos Aires, cuenta además con una maestría en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como un diploma en Derecho Comparado e Internacional por la Universidad Pierre Mendes en Francia, la Universidad de Grenoble II en Francia, la Université de Savoie y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además de esto, Laura es socia fundadora de Grupo Legalia SRL y ha fungido como directora ejecutiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, Infadomi. Además de esto, y como una vinculación más directa con el tema de la industria cinematográfica, es corredactora de la Ley 257-10 que modifica la Ley de Cine, así como redactora del reglamento número 370-11 relativo a la Ley de Cine y corredactora del reglamento de aplicación de la Ley número 392-07 de competitividad e innovación industrial. Laura nos va a estar exponiendo desde el punto de vista suyo como abogada el tema de la protección de los derechos de autor en la fase de producción de una película dominicana. Bienvenida, Laura. Gracias, Bonnie. Muy buenas tardes. Tengo que ser portadora de la mala noticia de que de aquí en adelante las intervenciones no van a ser tan entretenidas como la de don Rolando. Lamentablemente nos vamos a poner un poquito más técnicos, pero bueno, tomando en cuenta de que me han dado 10 generosos minutos para esta intervención, vamos a tratar de no arroparlos en tecnicismos y dejarlos por lo menos con una idea de la importancia de la propiedad intelectual y más específicamente del derecho de autor en el ámbito de la producción de una película. En general, la naturaleza de un productor es tratar de resolver los problemas. Podemos buscar muchas definiciones técnicas y también filosóficas de qué hace un productor y cómo llega una película, pero al final lo que hace un productor es resolver problemas, ir tumbando barreras, ir eliminando obstáculos para que una película pase de ser una simple idea hasta convertirse en una obra cinematográfica. Por lo tanto, la vocación natural de un productor siempre va a ser resolver incluso aquello que no le corresponde necesariamente desde el punto de vista técnico, pero va a tratar de que haya algún tipo de solución. No será ni la primera ni la última vez en que veamos muchísimos productores redactar sus propios contratos en el ámbito de la producción de una película, cosa que, bueno, es meritoria desde el punto de vista de que están tratando de resolver sus problemas, pero al mismo tiempo están poniendo en riesgo la existencia misma de ese proyecto cinematográfico. Y yo quisiera dejarlos con una idea un poco gráfica de cómo eso sucede.
Una película nace de una idea. Primero, una simple idea general que se va convirtiendo en un argumento, puede llegar a ser o no una escaleta, termina siendo en algún momento un guión. Ese guión al final lo toma un productor en sus manos y luego lo lleva un director y lo van materializando. Logramos que un actor se apodere de cada uno de los personajes, que hagan sus interpretaciones. El director lo logra captar dentro del mismo lenguaje cinematográfico. Al final todo eso se edita, se monta, se logran planos, se le da un ritmo y tenemos, luego de una sincronización musical, una película que tiene una serie de evocaciones, de sentimientos, de lenguajes, de mensajes, de altos y bajos, que es lo que permite que el cine al final sea tan emocionante como lo conocemos. Si estuviéramos viendo una película en lenguaje de programación, eso que vemos como película detrás tiene un montón de letras y números que es lo que permite que podamos llegar a esa conclusión. Y al final, una película no es solamente ese grupo de imágenes en movimiento acompañada de sonido. Una película es un conjunto de derechos que logran todos alinearse para que podamos tener un resultado que desde el punto de vista legal pueda ser explotado y difundido. De nada serviría una película que no puede ser exhibida en un cine, que no puede ser transmitida a través de la televisión, que no puede ser vista a través del streaming. Nadie va a hacer absolutamente nada con una película en su casa y definitivamente nadie va a pagar 60, 70, 80 millones para tener una obra cinematográfica sin lograr darle un cierto nivel de proyección. Y en eso el arte del cine es radicalmente distinto a otras ramas artísticas. Si yo fuera pintora, bueno, sí, yo puedo hacer un cuadro para tenerlo colgado en mi sala y yo sentir la autosatisfacción de que esa es mi obra. Con el cine es un poco más complejo y un poco más costoso y por lo tanto hay otro tipo de responsabilidad desde el punto de vista legal para garantizar que ese producto, que esa obra pueda canalizarse de forma adecuada y pueda ser disfrutada por terceros. Ese conjunto de contratos, de derechos, de acuerdos, de reconocimientos, es un proceso extenso que empieza desde los primeros pasos de esa obra cinematográfica. Desde que empiezan esas primeras ideas hasta que logramos desarrollar la última etapa de la película, se supone que tenemos una serie de derechos que tienen que ser definidos, adquiridos, cedidos, delimitados para que ese conjunto pueda funcionar. Y si no se hace, pues hay que atenerse a una serie de consecuencias. Nuestra ley de derechos de autor, la ley 6500, le busca una solución muy sencilla a todo eso. O ustedes se ponen de acuerdo y en un contrato definen qué es lo que va a pasar con todos esos derechos que se mezclan en una película, o sencillamente yo, como ley, les digo lo que yo presumo. Y la ley presume que en una película hay varios coautores. Los coautores son ese director, que evidentemente es la principal cabeza creativa dentro de la película, el guionista, el que hace la música y el que hace los gráficos de la animación, tratándose de películas animadas. Pero en el caso del guión, no solamente el que hace la estructura principal del guión, hasta el que hace los diálogos, que es una modalidad de guionista, también podría ser coautor. La ley también presume que el productor ha obtenido la autorización para explotar todos los derechos patrimoniales de todos esos autores que intervienen en la película. Y por lo tanto, si no nos encargamos de trazar el mapa de cómo se van a distribuir esos derechos, la solución va a ser una simple presunción legal que va a partir de esa serie de principios básicos y que no necesariamente van a reflejar ni los intereses de los involucrados ni las realidades que pueden derivarse ahí en adelante. Y es algo tan sencillo como pensar en cuál es el alcance real del que interviene en un guión de una película. Yo tengo un buen amigo que estrena una película este año, que tenía varios años trabajando en el proceso, y él me hacía unas descripciones de cómo ellos tenían un proceso creativo haciendo ese guión, y me lo decía en medio de una emoción. Ellos ponían música, se juntaban, brincaban, hablaban, iban escribiendo, y él entendía que eso era la manifestación del arte puro de manera colectiva. Y yo cada vez que lo oía me espantaba, pensando en la complejidad de que en un salón estuviéramos haciendo de forma colectiva un guión
sin que nadie se hubiera sentado a definir cómo iban a funcionar posteriormente los derechos en torno a esa obra que resultara. Efectivamente, lamentablemente tuve la razón y al final se armó un conflicto entre los distintos intervinientes de ese guión que hubo que resolver y felizmente se pudo resolver a tiempo en ese caso. Pero en infinita cantidad de casos no necesariamente vamos a llegar ahí. Y cada vez más el mercado cinematográfico, siendo tan sensible desde el punto de vista tecnológico, cobra mayor importancia desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de cómo se gestionan estos derechos durante todo el proceso. Una obra, y no solamente la cinematográfica, no depende del soporte en que se encuentra. La obra existe más allá del DVD donde se encuentra, o del disco duro donde está grabada, o del DCP en el cual yo lo estoy proyectando. La obra cinematográfica existe más allá y el cine es sin dudas el arte que nos permite manifestar eso de la forma más diversa. Ya el cine no es solamente una proyección en 35 milímetros, es una proyección digital, es una proyección por streaming, lo vemos por internet, lo vemos por televisión, lo vemos en los aviones. Ya el DVD, que es la manifestación más física, el soporte más físico de una película, ni siquiera es la vía popular para ver una película. Eso hace que la película sea más intangible en su naturaleza y, por supuesto, toma mucho más importancia que tengamos muy claro cuáles son sus derechos. Pero hay otra faceta también que tiene que ver con el alcance de esa película. Ya luego de que esa obra cinematográfica está lista, el mundo actual nos permite que esas películas viajen mucho más lejos, siempre y cuando no hayan obstáculos legales que creen conflictos en el camino de esa película y que impidan que pueda llegar incluso a otros mercados. Ahí lamentablemente tenemos que enfrentarnos a la realidad de que cualquier dificultad que haya surgido desde el guión hasta el proceso de producción, hasta el proceso de postproducción y musicalización de la película, puede salir repentinamente y convertirse en un obstáculo serio para que la película pueda ser exhibida o pueda ser distribuida a través de cualquiera de estas tecnologías. Este concepto, que evidentemente no tengo el tiempo de abundar en él, el de la cadena de título, en inglés más conocida como Chain of Title, se convierte entonces en una de las prioridades de los abogados que trabajamos en el área, como una forma de preservar que ese conjunto de derechos que al final conforman esta obra en colaboración, que es una película, estén lo suficientemente organizados y permitan crear un hilo conductor lo suficientemente claro que permita que no se accidente ese proceso de distribución y que esa película al final logre viajar de forma más efectiva y logre ser exhibida en todas las ventanas que la tecnología actualmente nos permite. Al final de cuentas, esa complejidad de derechos es lo que hace también el ejercicio de propiedad intelectual interesante en el mundo del cine, pero en República Dominicana tenemos todavía muchos retos desde muchos puntos de vista. Todavía tenemos desde los productores que tener un mayor conocimiento del tipo de derechos que tenemos que gestionar en el contexto de una producción. Todavía nos falta mucho que afinar en materia de los derechos que generan la musicalización de una película. Bueno, don Rolando nos hablaba de la parte del guión, que es el punto de partida de todo en este mercado, y también es un punto en el cual necesitamos afinar muchísimo más a nuestros guionistas y a nuestros productores en cómo lograr contratos que además reflejen lo que las partes están haciendo. Los que hacemos contratos en esta materia nunca dejamos de sorprendernos de las pocas veces que tenemos que cambiar los contratos para que sean firmados. Lo normal en cualquier otra industria es que un contrato pase un proceso extenso de cambios, modificaciones, solicitudes, modifícame allí, pero esto no fue así, pero la negociación fue diferente. En esta industria eso pasa con muchísimo menos frecuencia, señal o de que no están leyendo los contratos antes de firmarlos, o de que no tienen un conocimiento muy acabado de cuáles son las consecuencias de ceder derechos dentro del contexto contractual frente a una película. Y eso es algo donde tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando. Esta iniciativa de DGCine sin dudas contribuye a eso y debe ser parte de los objetivos de todos los nuevos productores. Primero, para no arriesgar una obra que desde el punto de vista creativo tiene muchísimo valor, pero que desde el punto de vista técnico y financiero cuesta mucho dinero,
Y segundo, para no cortarle alas a proyectos que pueden tener muchísima calidad artística y cinematográfica y por el simple hecho de que algo en esa cadena contractual, en ese hilo conductor de cómo se gestionan los derechos de esa película salga mal y sencillamente se pueden perder grandes oportunidades para que esa película pueda ser distribuida a otro nivel y para que coloquemos al cine dominicano en los niveles en que siempre hemos aspirado y que la misma ley de cine en su esencia procura que logremos. Al final de cuentas es un ejercicio que hay que hacer de forma responsable, cuidadosa y de la misma forma que en teoría yo pudiera agarrar una cámara, en teoría Mariana pudiera agarrar el boom, don Rolando pudiera de alguna manera sentarse y tratar de editar. Sí, al final todos tendríamos cierta capacidad de tratar de controlar un aspecto de la producción, incluyendo la parte legal. Pero al final de cuentas, así como una película sin sonido al final no sirve, o una película mal sincronizada, o una película donde estuvo fuera de foco, y luego nos damos cuenta, asimismo, si nos damos cuenta al final de que la parte legal falló y la parte contractual no estuvo bien, puede ser muy tarde para salvar ese proyecto cinematográfico y para que logre llegar hasta donde queremos. Así que en los breves minutos, y ya Bonnie está aquí intimidando un poco, si puedo dejar un mensaje que no busca ser técnicamente apabullante, sino sencillamente más un llamado de conciencia y de mayor tecnificación en esta área, todavía tenemos un largo camino que recorrer desde el punto de vista de los derechos de autor en el mercado cinematográfico. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de ver eso un poquito más para allá con Trajano, que nos explicará en detalle el trabajo que realiza la ONDA en ese sentido, en esta nueva etapa, pero sobre todo desde el punto de vista del compromiso y la responsabilidad que cada productor, cada director, cada cineasta, en sentido general, tiene que tener con su propio proyecto para garantizar que ese esqueleto legal detrás de esa película funcione y que permita que la película viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu edificante e interesante presentación, como siempre, definiendo los derechos de propiedad intelectual en la industria del cine dominicano y cuál es su situación y cuál debería de ser el camino por el que siga. Laura también, que se me olvidó al inicio, es actualmente la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral. Ahora vamos a tener con nosotros a Mariana Vargas, quien es gerente senior en OMG, graduada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, obtuvo un LLM en Derecho Corporativo de Negocios y Marítimo con especialidad en Transacciones de Negocios en Erasmus University en Rotterdam, Holanda. Se especializa en Derecho del Entretenimiento, Derecho Corporativo, Comercial y de los Negocios en general, así como de financiamiento de proyectos. Ha colaborado en la elaboración, revisión y modificación de la Ley de Cine y de su reglamento de aplicación, así como ha realizado varias publicaciones relativas a estos temas en medios digitales e impresos. Mariana posee 14 años de experiencia en firmas y sirvió como directora de Asuntos Legales y de Negocios de Atlantica Media, siendo responsable de la organización y dirección de su equipo legal durante varios años. Mariana nos va a estar hablando de la propiedad intelectual en la película y cuál es el esquema que se utiliza en la industria internacional con este tema. Bienvenida, Mariana. Bueno, gracias. Yo creo que de la presentación de don Rolando y Laura podemos resumir hasta ahora dos cosas. Una cosa es que cine es propiedad intelectual, una película es propiedad intelectual. Y lo segundo es que es necesario administrar como tal la propiedad intelectual para que haya una adecuada explotación, en el caso de don Rolando, para poder recibir los beneficios que generó su propiedad, su creación, y en el caso de Laura, como bien expuso, para evitar problemas durante la misma producción y luego en la misma explotación. Ya, como dijimos, el cine, una película más bien es la suma de todos los derechos de autor que convergen en ella. La creación del intelecto del guionista, de los actores, la expresión artística de los actores, la escenografía, el vestuarismo, todos esos derechos convergen
en un sitio y se convierten en una película. Y a eso sumamos entonces también las licencias que pueden otorgarse por parte de marcas. Si tenemos una Coca-Cola en la película, eso es parte también de la propiedad intelectual, no de derecho de autor, sino propiedad industrial, pero también sí entra dentro de lo que es el paquete de derechos. Como tal, dada mis últimas experiencias y en general mi experiencia con la distribución internacional, yo he llegado a la conclusión que es esencial administrar la propiedad intelectual para que haya primero una adecuada explotación y para el mismo levantamiento de fondos. Cada vez que uno va donde un inversionista, tú vas sobre la base de un guión. Tú vas sobre la base de algún derecho que tú tienes, de lo contrario el inversionista no te daría el dinero. Lo mismo si vamos a los mercados internacionales para levantar el dinero. Tú vas a prevender territorios, pero tienes que tener los derechos que soporten esa preventa antes de entrar a una producción. De modo que la propiedad intelectual la veo como medio a la vez que como un resultado, como un producto final de la película. Y ya siendo un poco más metódica, me gustaría dividir la administración de la propiedad intelectual en tres maneras. Primero, uno tiene que siempre responderse quién y qué derechos tiene. Y ahí entra el chain of title al que Laura se refirió, la cadena de derechos, que nos va a permitir identificar cuáles son los derechos que entran en la película, que si se basan sobre un libro, ¿tenemos los derechos sobre ese libro? No, le estamos comprando los derechos a un guionista, pero resulta que ese guión se basó en un libro. Vamos a ver si el guionista tenía realmente los derechos sobre el libro. Y así también tenemos otro, bueno, no solamente sobre el libro, tenemos que ver todos los mecanismos que entran dentro de las sesiones de derechos. También tenemos que determinar el alcance. Si ya estamos comprando unos derechos, tenemos que ver hasta dónde quien nos está cediendo los derechos tiene esos derechos. Pues resulta que esa persona solamente tiene derechos para producir una sola película, pero estamos pagando demasiado dinero para producir una sola película y ni siquiera poder explotarla en precuelas, en secuelas, hasta incluso en merchandising, que para muchos es una fuente de ingresos impresionante. Es por ello que es sumamente importante esa etapa previa en la de revisión del chain of title, que es la que nos permite a nosotros asesorar qué hay y hasta dónde podemos llegar con esa explotación de derechos. En una segunda fase, me gusta siempre ver qué es lo que necesito obtener. Y ahí se llevan a cabo una serie de ejercicios que también son una especie de debida diligencia. Tomamos el guión y ahí vemos qué derechos pueden figurar en el guión. Si hay unos productos que se están colocando en la película, bueno, sabemos que tenemos que salir a buscar la licencia o crear esos productos. Hay una canción, tenemos que salir a buscar los derechos de esa canción. Si hay un vehículo, una marca, un lugar, buscar los releases de la locación, en fin, toda una serie de revelaciones te da ese proceso que tú haces, que llamamos script clearance, o vamos a decirle en español, limpieza del guión como tal. También hacemos reporte de título. Esto generalmente lo hacemos ya más adelante en el proceso, cuando tenemos un título definido, pero si ya comenzamos en el proceso de mercadeo mientras rodamos, que eso suele hacerse, y tú utilizas un nombre que es una marca registrada, por ejemplo, decides mercadear tu película bajo el título Star Wars, te vas a encontrar con varios problemas. Y es por eso que siempre es necesario hacer eso ya al momento que tú pretendas hacer uso del título. Igual con las licencias de pietaje, no esperar al momento en el que ya está integrado dentro de la película, sino hacerlo previo a. Y eso también se puede determinar del mismo guión. ¿En qué momento tú vas a necesitar alguna licencia? Sentarte con los productores y con todas las partes involucradas, determinar en qué momento van a ser necesarios cada uno de esos derechos y no esperar hasta el final, ya cuando el producto esté hecho, cuando ya agotamos gran parte del presupuesto y ya tenemos incluso menos poder de negociación con cada una de las partes que están involucradas en las sesiones de esos derechos. Y finalmente, ya luego de haber pasado por la revisión del chain of title, que es quién y hasta dónde llegan los derechos,
haber agotado el proceso de determinar qué derechos necesito y haber adquirido esos derechos, pasa a la tercera etapa, que es la de protección de los derechos que resulten, que es la obra nueva. Ahí no es una costumbre local, pero en mi experiencia, para poder incluso entregar la película a distribuidores internacionales, tenemos que presentar una póliza de errores y omisiones, que si bien protege al distribuidor en caso de cualquier reclamo en materia de derecho de autor, si no hubo una adecuada cesión de derechos o faltó alguien, se supone que la póliza pueda entrar, también nos obliga a nosotros, del lado de la producción, a ser más metódicos y cuidadosos en la revisión del chain of title, en la revisión y asegurarnos que todas las sesiones de derechos estén adecuadamente documentadas. Y ya como para concluir, les quiero dejar ya con dos ideas. La primera es que la propiedad intelectual debe ser administrada desde el inicio. Eso es, debida diligencia desde el inicio y llevarlo hasta el final. No debe hacerse una sesión completa de los derechos, o sea, eso es, como bien dice Laura, ¿será que no revisan los contratos? Pero es algo que los autores deberían ser un poco más cuidadosos y los detentadores de derechos aquí. El uso que se le puede dar al derecho de autor se puede desmembrar de manera impresionante. Tú no tienes que cederlo todo, tú puedes dar licencia de un solo uso, tú puedes dar licencia para hacer una precuela y una secuela y capaz que es otra película, pero reservarte los derechos de merchandising. O sea, hay muchísima manera para maximizar esa propiedad intelectual como tal. Y es algo que yo creo que aquí todavía necesitamos trabajar. Y bueno, finalmente yo creo que una propiedad intelectual, una estructura de propiedad intelectual organizada nos permite maximizar los beneficios que podría generar una película. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana, y gracias por el tiempo también de la presentación. Acabamos de escuchar a Mariana Vargas y Laura Castellanos, dos de las abogadas con mayor experiencia en temas de la industria del cine y de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana. Como habrán visto en la presentación de don Rolando y además de las dos presentaciones de Laura y de Mariana, muchas veces uno de los principales problemas es lograr la protección del derecho de autor para aquel que hace un guión o hace una película y quizás no tenga los medios necesarios para poder asegurar la protección de los mismos. Por esto es que existe la gestión colectiva en instituciones como GEDA, de la cual está hoy presente el señor Nelson Jiménez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y director gerente de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales dominicana, GEDA Dominicana. Bienvenido, Nelson. Muy buenas tardes. Agradecer de entrada a la Dirección General de Cine por habernos invitado y por llevar a cabo este maravilloso encuentro que reúne a tantos agentes de la industria. Vamos a empezar con un breve video y pues de ahí partimos para hacer unas puntualizaciones importantes. Conoce a GEDA Dominicana, entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales dominicana. En GEDA Dominicana representamos a productores audiovisuales locales e internacionales, fruto de contratos de afiliación, acuerdos de reciprocidad y representación más importantes a nivel mundial. Con nosotros podrás acceder al mayor catálogo de caricaturas, novelas, series de TV de América Latina, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Al contratar alguna de nuestras licencias, obtienes el permiso de los productores audiovisuales o distribuidores para el uso que necesitas y así cumples con las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor, sus modificaciones y normas complementarias. Además, apoyas a la industria audiovisual para que se siga produciendo y dando trabajo a miles de artistas, directores, técnicos, autores y mucha gente más.
Ejeda Dominicana pone a mano de los distintos usuarios licencias de uso y utilización de obras de acuerdo con los derechos que la Ley de Derecho de Autor consigna. Retransmisión. Te autoriza la retransmisión de los contenidos de nuestros representados por medio de redes en establecimientos comerciales. Licencia todo. Una sola gestión te autoriza la comunicación al público y o exhibición del material en pantallas en todo tipo de establecimientos con acceso de público. Título por título. Está enfocada para títulos específicos en eventos que incluyan exhibiciones de películas. Dependiendo de la licencia, puedes aprovechar las obras audiovisuales que necesites en hoteles, hospitales, bares, restaurantes, exhibiciones al aire libre. Las opciones son infinitas. Recuerda, la comunicación pública de una obra audiovisual fuera del ámbito domiciliario, así como su retransmisión al público sin el permiso de los productores o sin contar con una licencia expedida por Ejeda Dominicana, es una violación de la ley. Contáctanos. Un ejecutivo de Ejeda Dominicana te asesorará sobre la licencia más adecuada a tus necesidades. Bueno, quisimos hacerlo así Conoce a Ejeda para hacer algo un poco más visual de lo que hacemos, que es bastante quizá complicado, técnico de hacer saber de entrada. Pero la Ejeda es una entidad de gestión colectiva. Son entidades especialísimas creadas al amparo de la Ley 6500. Descansan en la idea de especialización de un oficio o de una actividad. Básicamente los creadores o los productores en este caso están haciendo una actividad muy específica que los abstrae, ¿no? que tienen que mantenerse ahí y quizás no pueden dar seguimiento o quizás no pueden saber en cuántos lugares, en cuántas al mismo tiempo que otras personas pueden estar utilizando sus obras, ¿no? Y pues entonces hay unos derechos patrimoniales, es decir, derechos que se pueden obtener algún tipo de lucro, que se pueden monetizar, que las entidades de gestión, en este caso Ejeda Dominicana, pueden hacer esa labor por los productores audiovisuales. Pueden hacerlo por los productores porque la ley, la 6500, presume que los productores tienen la representación de los demás coautores que intervienen, como han señalado dos expositores anteriores. Sobre esta base, tenemos que las entidades de gestión tienen, parqueando esta idea aquí, tienen básicamente dos funciones interesantísimas. La primera, sin que esto lleve a algún tipo de jerarquización o de que vamos a concentrarnos más en una que en otra, estamos hablando primero de la representación que nos lleva a relacionarnos con los usuarios. Y hay una segunda que tiene que ver con el desarrollo del sector audiovisual a partir del desarrollo de servicios, de productos que puedan agregar valor a la labor que se hace, valga la redundancia, al oficio que hace el productor. ¿De qué tipo de servicios? Bueno, pues Ejeda Dominicana ha desarrollado servicios como portales legales, sitios legales de descarga, ha desarrollado el famoso ISBN para los libros, pero aplicado para las obras audiovisuales, es decir, un número estándar o un número que ayude a identificar las obras. Apoya festivales, de alguna manera apoya también casas altas de estudio, programas, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas que ayudan al oficio, ¿no? Ayudan a desarrollarlo. Y por otro lado, pues entonces tenemos que acabamos de ver, que es el del licenciamiento de las obras que los productores pues hacen, ¿no? Y crean. Es bastante importante porque si ha habido una gestión eficiente, o al menos el productor tiene los derechos como han señalado anteriormente las maravillosas expositoras anteriores, pues dentro de esos derechos patrimoniales está el uso de los terceros, tan sencillo como que, por ejemplo, tenemos una compañía de autobuses, esa compañía de autobuses tiene un monitor
y ese monitor pasa una película mientras hacemos un trayecto interurbano. Se supone que esa compañía ha debido de obtener un permiso por parte de los productores para poner esa película ahí. Igual pasa con las televisiones en los lugares abiertos al público, por ejemplo, o pudiéramos hablar, de salas de proyección, por ejemplo. Lamentablemente, aquí ha habido, hay muchos lugares que conocemos donde hay televisiones abiertas al público, bares, restaurantes, hoteles, clínicas, y se hace sin ningún tipo de miramiento. Sin embargo, hay una consecuencia legal, un riesgo legal que se abre para ese negocio, que conlleva el pago de una tarifa, y al final Ejeda lo que hace es que conviene con esos terceros que hacen uso de esas obras, ese dinero lo recibe y finalmente lo reparte a los productores. Es decir, la finalidad de las entidades de gestión, repito, no es otra que representar a los productores en este oficio muy específico, llegar a acuerdos con terceros para recaudar esos usos que se le dan a esas obras, recibir ese dinero y posteriormente pues repartirlo. Esa es básicamente la función quizás más recurrida o a la que los productores recurrentemente se acercan para gestionar a través de Ejeda, porque repito, es casi muy difícil que un productor deje la labor creativa que está haciendo y pues comience a buscar cuáles sitios o cuáles no hacen uso de sus obras. Es algo muy novedoso. La verdad que nuestro acercamiento a los distintos usuarios es de entrada el rechazo, o quizás hay una cultura que se necesita comprender, quizás se necesitan abogados, asesores, que pues entonces vayan informando, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de derecho de autor, que los negocios necesitan conocer, pero también los productores sobre todo tienen que saber que tienen esos derechos patrimoniales que pueden ser gestionados, y para ello pues entonces existe una sociedad de gestión que es Ejeda Dominicana, que pudiera en todo momento ayudarlos a monetizar, a recaudar y a obtener de alguna manera esos ingresos que en el pasado no podían. Sencillamente, Ejeda Dominicana se fundó en el año 2014, con lo cual antes de esa fecha no había forma de que, bueno, había una, pero quizás era muy ineficiente porque había que nombrar a un abogado, a una persona que se dedicara a ello. Entonces ahora, pues con una sociedad de gestión, está la posibilidad de que pueda hacerse eso de una manera más interesante, más eficiente, por lo que exhortamos a su afiliación, al conocimiento de la entidad, y pues entonces nosotros los estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por exponer qué es Ejeda Dominicana y cómo puede proteger los derechos de autor de los cineastas. Ahora vamos a tener con nosotros la participación del doctor Trajano Santana, quien es director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA. Es un abogado de 55 años de edad especializado en ciencias políticas y servicio exterior. Es actualmente presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI, organización de la cual fue candidato a la presidencia de la República en el año 2008. El doctor Santana ha ocupado importantes posiciones en el Estado Dominicano como director del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, y ha escrito varias obras sobre el quehacer político del país. El doctor Trajano Santana nos va a estar exponiendo sobre el papel de la ONDA en la industria del cine, así como la vinculación entre la Ley 65-00 y la Ley 108-10, que es la Ley de Cine. Buenas tardes a todos los presentes. Saludos a mis compañeros de panel
Agradecer a la Dirección de Cine la invitación que nos ha hecho a participar en esta tarde. Saludamos a los amigos de los medios de información, radial, escrito, televisados y de las redes sociales. Nos corresponde a nosotros en esta tarde conversar un poco con ustedes de este primer congreso sobre la propiedad intelectual, o más bien del derecho de autor en la industria cinematográfica, en el cine. La protección de las obras cinematográficas al amparo de la Ley 65 de Derecho de Autor comprende obras artísticas, tales como el guión, la letra, la música, etc. Las diversas obras cinematográficas que deben ser protegidas mediante el registro de las mismas. A veces el desconocimiento de quienes tienen que hacerlo representan algunas dificultades. Las diversas obras audiovisuales deben ser protegidas mediante, bueno, poco se quedó atrás, la promulgación de la Ley 108 de fomento de la actividad cinematográfica en República Dominicana. Contribuye al desarrollo, impulso y promoción del cine dominicano y a la proyección de los creativos y nuevos talentos. Según reconoce, sí, es que no se debe bien de ese lado. Según se reconoce en la propia ley de cine, las obras cinematográficas son obras audiovisuales y por tanto protegidas por la Ley 65. De manera general se considera como propiedad de derecho de autor a la persona física que realiza la creación. Se puede encontrar en el artículo 16, acápite 1 de la Ley 65. Pero de manera particular, en el ámbito del cine, se requiere una colaboración conjunta de diversos coautores para lograr el resultado final, que es la producción. Esos son los considerados coautores que a la luz del artículo 59 de la Ley 65, salvo acuerdos en contrario, es decir, que se transfieran los derechos de autor que sobre la obra existe o está en proceso, se presume que son coautores de la obra audiovisual. Ahí entran, por ejemplo, los productores, directores, los autores, los guionistas de diálogos, el autor de la música, el dibujante o los dibujantes, cuando se tratare de diseños animados. Luego los artículos combinados del artículo 6, el acápite 6 del numeral 6, los artículos combinados número 2, acápite 6, 59 y siguiente de la ley número 65, establecen el registro de los derechos de autor en la industria cinematográfica, el cine, ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Sin embargo, y es un elemento importante que nosotros queremos destacar, que luego de la Constitución del 2010, el artículo 52 constitucional ha establecido que la propiedad intelectual se reconoce y
protege el derecho a la propiedad exclusiva a las obras cinematográficas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones y denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establece la ley. Por lo tanto, la ley ha adquirido un rango constitucional y ese rango constitucional da una importancia en el ejercicio del cumplimiento, o no del cumplimiento, sino en el derecho que tiene el autor para con su derecho a registrar. Por tanto, el derecho de autor es un derecho humano y fundamental, consagrado en la Constitución vigente en su artículo 52 y en el artículo 27, acápite 2 de la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es decir, que cuando se comete violación a la ley de autor, con los tantos hechos continuos de piraterías que ocurren, que afecta a la industria nacional, pero está afectando a los grandes estudios y está afectando al que le interesa la República Dominicana para hacer importantes inversiones. Cuando ese acontecimiento no se controla, es evidente que se produce un daño a la industria nacional por cuanto están vinculados uno y el otro de manera esencial. Así que, al terminar estas breves palabras dentro del contexto de este Congreso de Cine, queremos decirle que desde la dirección de la Onda y todo el personal que trabaja allá está motivándole a todos los autores en sus distintos derechos que tienen que registrar, que pueden hacer la visita y se le va a atender adecuadamente, y que Onda está en un proceso de renovación y cambio y en un proceso de relanzamiento con un plan estratégico para ponerse en condiciones óptimas para registrar, para proteger, para perseguir, para tutelar todos los derechos que durante la creación hasta la terminación de la obra corresponde ser garantizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Trajano Santana por su intervención y darnos a conocer el trabajo de la Onda y su vinculación con el tema de la protección de los derechos de autor en la industria del cine. Vamos a abrir el espacio para 2 preguntas por la limitación del tiempo. Se pueden ir colocando en estos 2 micrófonos aquellas personas que deseen hacer algún tipo de intervención. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Sí? Hola. Perdón. Mi pregunta es la siguiente. En el 2009, yo escribí un guión para un cortometraje. Típicamente, lo que escribimos cortometraje, no lo registramos de una vez. Pero ya estamos en eso para registrarlo en cine, en la Onda. Yo se lo envié a un amiguito mío para que hiciera dirección de arte. Pero él se adelantó y lo dirijo con un grupo de personas y ha ganado premios. En ese caso, ¿qué yo puedo hacer? ¿El que quiera? ¿Sí? ¿Qué número? El número 2. Número 2.
En materia de derecho de autor, el registro de la obra no es constitutivo de derecho. El derecho existe desde que la obra existe. Por lo tanto, si bien hay un tema de prueba en el proceso, eso no impide que se pueda demostrar la titularidad de esa obra por cualquier vía. Ese caso suena un escenario muy interesante para cualquier abogado, eso está penalizado en la ley de distintas formas. Todo esto siempre tiene sus matices procesales, pero evidentemente ese ejemplo, de forma muy general, tipifica una de las infracciones que se encuentran contenidas en la ley de derecho de autor, que puede ser perseguida tanto por la vía administrativa, a propósito de que Trajano debe estar ansioso por estrenar esos mecanismos, igual por la vía penal o por la vía civil. Sencillamente es una infracción que es perseguible de distintas formas. Hay algo que quisiera también hacer saber, es que dentro de los servicios que EJEDA ha ido desarrollando a propósito del desarrollo del sector audiovisual, tratando de dar servicios que agreguen valor a los productores y a todo lo que tienen que ver en esta cadena como parte de esta obra colectiva que es la cinematográfica. Es uno que se llama Safe Creative. Disculpen que tenga que decirlo en inglés, no lo puedo decir en español, pero así que se llama. ¿Y qué es este sitio? Este es algo creado por EJEDA, que es una especie de sitio en la nube donde la gente puede ir desarrollando sus obras de guiones, literarias, no libros, audiovisuales. Entonces tiene la particularidad de que esta persona que solicite estos servicios y que tenga ahí ese lugar, puede solicitarle a la administración expedir certificaciones sobre el tiempo de uso o a partir de cuándo se está relacionando esa obra que se encuentra ahí con la persona que ha abierto la cuenta. Entonces, no sé si me logran captar la idea. Al final, esto serviría como prueba de su relación con la obra y pudiera ser de alguna manera hacer prueba, quizá rebatible, eso es otro tema, pero pudiera ser una prueba interesante de la relación de esa persona con respecto a su obra y puede ayudar para aquello va a ayudar para aquello que Laura le ha aclarado, de que en caso de algún tipo de acción, pues entonces pueda demostrar con el mayor número de pruebas que puedan hacer fe de su relación y desde qué fecha. Este es un servicio, pues entonces, que EJEDA ha desarrollado tomando en consideración dificultades como las que usted expone. Permítame agregar muy brevemente algo que puede ayudar a entender la preocupación del joven. Como dijo la doctora Laura hace un momento, con la simple creación se está generando un derecho. Un derecho en principio que otro pudiera estar generando un mismo derecho y se puede presentar el conflicto mañana. Honda tiene una jurisdicción de carácter administrativo de lo no contencioso, en la que cuando se suscitare esa situación, si está registrada en Honda la obra objeto de la controversia, de la litis, de la confusión, de plagio o de posible similitud, entonces pueden apelar, pueden recurrir a nosotros y un tribunal que se ha creado para esos fines o un centro de conciliación, mediación y arbitraje que funciona actualmente en Honda, pues le va a atender adecuadamente y si las partes pueden llegar a un entendimiento, perfecto. Si las partes quieren someterse al arbitraje por ahorro de tiempo, dinero y facilidades, pues perfecto. Si no hay acuerdo, las partes van al derecho común, a los tribunales ordinarios. Regularmente van a pedir a Honda entonces que libre una constancia no vinculante de las cuestiones técnicas que sirvan de aval al juez en el fondo, y luego eso es un procedimiento rutinario de derecho común en esos casos. En todo caso, lo que procede es que al registrar los derechos de esa creación, le genera a Honda una responsabilidad de protección
y cuando van a Onda, pues se le busca la manera de que se le dé ese servicio para garantizar el derecho de autor de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta aquí en el medio. ¿Sí? Para el representante precisamente de EGEDA, para ver si pude entender correctamente algo que usted ponía. Siendo yo, por ejemplo, dueño de un restaurante, pago mi televisión por cable mensualmente, mi facturación, no tengo el derecho de exhibir ningún contenido en ese televisor públicamente. Eso, y alguien se me acercó para que le preguntara al doctor Santana qué está haciendo de manera objetiva la Onda para luchar contra la piratería de la calle. Muchas gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Es tal cual usted señala. Una cosa es contratar el servicio de cable o una cosa es usted entrar a la internet y acceder a un canal como YouTube, por ejemplo, y una muy distinta es usted ponerla a disposición de otros. No sé si queda claro eso. Es decir, inmediatamente usted tiene un monitor o tiene una televisión con una entrada de cable o tiene un acceso a una plataforma de esta y accede a una obra audiovisual, eso se llama comunicación pública, de acuerdo con la ley. Y inmediatamente se integra como parte de un servicio, como parte de un atractivo, pues entonces, quiérase o piénsese o no, estamos hablando de que eso sirve para que se acerquen a su lugar. Es decir, eso es una comodidad, eso es algo que se ofrece, ¿no?, como parte de un servicio, y eso lo hace más atractivo. La gente, de hecho, piensa en eso a la hora de acudir a un lugar. Entonces, en resumidas cuentas, conclusión, en una sola línea, debe de pagar. El contrato, de hecho, entre el servicio de cable y el lugar no incluye el derecho de comunicación pública, que es el que EGEDA recauda a favor de los productores audiovisuales. Gracias. ¿Qué hace Onda o qué debe hacer Onda en el combate a la piratería? Es una tarea esencial que la ley ha consagrado. Actualmente hemos presentado y recientemente un plan estratégico de definición de políticas que desde esta institución vaya al servicio de garantía de los derechos que cada autor tiene sobre su obra. Y en ese ámbito hemos creado un departamento de unidad, una unidad de persecución y de seguridad del derecho de los autores. Y está actualmente en proceso de ejecución de una serie de normativas que van a regular todo el sector. La piratería es un problema serio que ha colocado a la República Dominicana en el ámbito internacional en un punto muy negativo. Estamos liderando a nivel mundial entre los principales países de mayor pirateo. Las debilidades institucionales afectan mucho al combate a la piratería porque tiene muchos componentes. Sin embargo, nosotros ya tenemos el plan listo y vamos a comenzar a ejecutarlo relativo a proteger el derecho del autor en la República Dominicana. Quiero aclarar que muchas veces se piensa en la piratería y nos ubicamos en el muchacho que está vendiendo un CD o una película y trasciende mucho más de allá. En el ámbito de la producción cinematográfica o en el ámbito del cine, que es el punto fundamental que tiene que ver con la participación nuestra en esta tarde, es que cuando piratean la película y en todos los puntos comerciales impunemente la promueven y la venden, puede ser 100 o 200 pesos y el problema no es el costo que tiene esa película colocada en el mercado de manera de vendutería, es que afecta a ese productor o a la empresa que lo produce, porque en otros terceros mercados que se colocan en moneda fuerte, en dólar, por ejemplo, ya al estar pirateado no tiene posibilidad
de colocarse efectivamente y hacer negocio con esa producción. Pero luego afecta al emprendedor que no tiene los grandes capitales para invertir. Entonces se limita la posibilidad de los jóvenes emprendedores de nuevos proyectos en el cine. Pero hay otro factor importante y es la pornografía infantil que riñe contra la familia, contra la integridad moral de la familia y del pueblo dominicano. Entonces eso también debe ser combatido. Desde ONDA trabajamos para establecer políticas de persecución, de control y sanción de la piratería en la República Dominicana. Y ya sí, la última pregunta la tenemos aquí para ir cerrando el panel. Sí, le quiero preguntar a las abogadas, en el caso del derecho que tiene el productor para exhibir la película, que a veces el argumento de la película tiene censura y no lo permiten exhibir, no se permite exhibir esa película, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Qué mecanismo utilizar en ese sentido? Gracias. En el caso de que una película tenga una censura por el argumento del guión y eso. ¿Me entiendes? No. ¿Puedes reformular un poco mejor la pregunta que no nos ha quedado claro a ninguno? Sí, por ejemplo. Ponga un ejemplo. Hay películas, a Dios que me perdone, por ejemplo, ha sido sacada de YouTube porque tiene alguna censura, parece que, me imagino que por el argumento. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? O aquí también se han dado casos que dicen, no, esa película no se puede exhibir por una serie de cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a dar la perspectiva basada en mi experiencia. La realidad es que siempre y cuando en República Dominicana no atente con la moral, la buena costumbre, vamos a ponerlo eso aparte. Los distribuidores realmente tienen la potestad de censurar o no y aceptar o no el contenido. Por lo menos ha sido mi experiencia. Si ellos entienden que la película no va de acuerdo con el material que ellos tienden a proyectar o buscan transmitir y vender, pues es natural que ellos digan, bueno, no quiero colocarlo en mis medios. Al final ellos generan ingresos cada vez que colocan esos productos, o sea que hay cierta discreción por parte del distribuidor de aceptar o no el contenido. Voy a tratar de abordar el tema, pero sin asumirlo como una censura. Un distribuidor, dígase, el que logra canalizar esos derechos de la película, llegando desde un exhibidor a otro tipo de plataforma, no está obligado a pasar ninguna película. Tiene la alternativa de aceptar la distribución o de aceptar la exhibición, así como lo tiene de no aceptarlo. Lo mismo pasa con un canal de televisión, lo mismo pasa con cualquier otra vía. En el caso puntual que usted menciona, por lo que hemos visto en la prensa, tengo entendido que hay un conflicto de otra naturaleza, no de censura en cuanto al contenido, sino un conflicto privado que aparentemente concluyó mientras tanto, el retiro de la película de esa plataforma, que una vez ese conflicto sea resuelto, posiblemente sencillamente sea recolocada, porque dependerá que se demuestre que hay un real conflicto viable desde ese punto de vista. Pero en sentido general, no se supone que pueda haber una censura total desde el punto de vista del contenido, a menos que toque una serie de elementos. Por ejemplo, contenido en torno a menores de edad, que es de los pocos ámbitos en nuestra legislación donde sí pudiéramos hablar de que hay una limitación legal para cierto tipo de contenidos. Menores incurriendo en cierto tipo de actividades en pantalla, así como transmisión de contenidos no aptos para menores en ciertos horarios. Ahí pudiéramos hablar de algún tipo de traba legal para ciertos contenidos. Fuera de eso, es un tema contractual, es un tema de qué se quiere distribuir, de qué se quiere exhibir, de qué se quiere transmitir, y siempre va a haber una facultad de parte de que él controla esa distribución de contenidos, de decidir qué distribuye y qué exhibe o qué no.
O sea, el inversionista en ese caso va a perder dinero. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo el inversionista puede prevenir esa situación? ¿Tú me entiendes? Cuestión de que no pierda su inversión. En el esquema de la ley 108.10, el inversionista de entrada no estaría perdiendo dinero, suponiendo que se haya acogido al incentivo. Número 2, se supone que el inversionista tenga conocimiento técnico, legal y que puede exigir una serie de garantías previo a colocar su dinero. Por ejemplo, tiene acceso al guión, puede querer revisar el guión y ver el contenido. Segundo, puede exigir algún tipo de evidencia de que hay un acuerdo de distribución. Tiene mecanismos. También el inversionista tiene que ser responsable en hacer su tarea y saber dónde coloca su dinero para garantizar los resultados que al final está buscando. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores por su participación. Don Rolando, Laura Castellanos, Mariana Vargas, Nelson Jiménez y el doctor Trajano Santana. Señores, muchas gracias por venir a este panel. Vamos a tener el próximo panel en unos 5 a 6 minutos, el cual se titula Los gremios e impresiones de 6 años de la ley. Pueden ir pasando el baño o, si lo desean, pasando a los food trucks que tenemos al ingreso a la Cancillería. Muchísimas gracias.